Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a estar hablando de prueba, de la prueba, de disciplina, la disciplina de Dios. Vamos a estar hablando entonces de procesos de Dios. Y vamos entonces a tocar varios ejemplos en toda la Biblia. Vamos a estar hablando de cobertura, la cobertura de Dios en la vida de nosotros, la vida del creyente. Se relaciona con el libro de Ruth que nosotros veníamos tocando. La historia de esta mujer, de su esposo y de sus hijos. Usted va a estar oyendo de cobertura en muchas ocasiones, pero voy a mencionar algunas, por lo menos dos casos aquí, uno en el Nuevo y uno en el Antiguo Testamento. El Salmo 91, no lo busquen, nada más se los voy a mencionar, comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad? Está hablando de, cuando habla de sombra, está hablando de un árbol que uno tiene que ampararse, meterse debajo. Les pongo el ejemplo, por lo menos de cuando algún lugar está lloviendo, alguien tiene un paraguas, usted no tiene, se mete debajo del paraguas para que no se moje, ¿verdad? Busca una cobertura. Pues así nosotros como creyentes estamos bajo la cobertura de Dios cuando creemos en Él y somos obedientes. Habitar al abrigo del Altísimo es como, está hablando como de la gallina que mete debajo de sus alas a sus polluelos. Y así lo dijo Jesús cuando llegó a Jerusalén. Desde el Monte de los Olivos o en un lugar alto vio Jerusalén allá y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Lucas 13:34. Esto es cobertura divina, cobertura de Dios. Es importante nosotros saber que estamos bajo una cobertura, pero que no es, esa cobertura no depende de Dios si esa cobertura es permanente o no. Esa cobertura, para que sea permanente, depende de mí, porque yo puedo salirme de la cobertura de Dios. Si alguien no lo sabe, pues ya lo está oyendo. Según el apóstol Pablo, cuando un creyente insiste y persiste en pecar, el tal debe ser entregado a Satanás, dice la Biblia, para la destrucción de la carne, dice Pablo, a fin de que su espíritu se salve si se somete a la disciplina, ¿verdad?, en el día del Señor. 1 Corintios 5:5, así dijo Pablo de un ejemplo de un hermano que andaba muy mal portado y entonces le llama la atención a los corintios y les dice: no, quítenle esa cobertura, sáquenlo en medio de ustedes porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Y entonces Pablo llama a eso incluso entregarlo a Satanás, que le dé una revolcada al diablo para que aprenda de la disciplina, se arrepienta de su pecado, vuelva al reino de los cielos, busque al Señor y entonces sea restaurada. Existe entonces eso. Himeneo y Alejandro, ¿se acuerdan que también Pablo dice, Himeneo y Alejandro, que pecaron, entonces los entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar? Si se arrepienten, pueden volver otra vez al redil. Algunos ejemplos de disciplina, y eso, ser entregado a Satanás, por supuesto, ya ahí entra la disciplina. Porque si ustedes no lo saben, Dios tiene un instrumento para disciplinar. Dios tiene un instrumento para disciplinar. Mientras usted esté bajo la cobertura de Dios, la palabra de Dios dice: el diablo no nos toca. El diablo no nos toca. Somos guardados, dice primera de Juan, capítulo 5, dice: aquel que ha sido engendrado por Dios, está hablando de Jesús, nos guarda y el maligno no nos toca. Si estoy en la cobertura de Dios. Pero si me salgo de la cobertura de Dios, entonces aquel que viene anda
dando vueltas como un león rugiente, entonces dice, se salió a la cobertura y entonces soy presa de Satanás con el permiso de Dios. Entonces el diablo me da una revolcada si yo me salgo de esa cobertura. Entonces al final Satanás se vuelve un instrumento en las manos de Dios para disciplinarnos a nosotros. Ok, en el Antiguo Testamento se encuentran varios casos de disciplina. Hemos leído o mencionamos en algún momento en el libro de Jueces, donde aquella generación que quería hacer lo que bien le parecía, que quería vivir en una anarquía, no obedecía a Dios y entonces pasó disciplinas. Dios tuvo que levantar un juez en cada vez que venía una de esas disciplinas. 20 años en disciplina, 40 años en disciplina, hasta que clamaban a Dios, pedían perdón, entonces Dios mandaba un libertador, un caudillo que los ayudara, y luego con el tiempo otra vez volvían a hacer lo mismo. Cada desobediencia genera disciplina. Otro ejemplo de disciplina lo vemos con la generación incrédula que salió de Egipto. Ellos no entraron a la tierra prometida por su incredulidad y por su terquedad. No entraron a la tierra prometida. Mientras esa generación caminó por el desierto, pasaron disciplinas también. Disciplinas fuertes. Busque conmigo 1 Corintios capítulo 10. En 1 Corintios capítulo 10 vemos unos ejemplos. Capítulo 10, versículo 1, oigan lo que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Leamos el 5, versículo 5 en adelante, dice: pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. ¿Se da cuenta? ¿Por qué quedaron tendidos en el desierto? Tendidos en el desierto es que murieron. Porque Dios, no se agradó Dios de ellos. Dice el 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Se da cuenta? Si usted no toma en cuenta estas cosas, usted está siendo la persona más insensata, porque aquí hay ejemplos suficientes en la Biblia que Dios nos dejó para que nosotros aprendamos a hacer lo bueno delante de Dios, porque si no vamos a sufrir como estas personas. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vea qué disciplina. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, otra vez, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Para nosotros que vivimos en estos tiempos finales, dice la palabra aquí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y sigue hablando ahí de la tentación. Entonces, mientras esta generación caminó por el desierto, pasaron todas estas disciplinas que acabamos de ver y más. Y ni qué hablar de Lot, por ejemplo, que lo perdió todo por separarse de Abraham. Abraham era la fuente de bendición de Lot. Estaba amparado al Padre las promesas. Dios llamó a Abraham. Lot se fue colado, ¿verdad? Se fue colado, pero mientras estaba ahí, Lot empezó a prosperar y prosperar. Estaba amparado bajo un hombre que tenía la cobertura de Dios. Y eso es bueno. Entonces, una vez que se separaron, porque empezaron ahí ciertas rencillas entre sus pastores, etcétera, tenían que haber, Lot incluso tenía que haber llegado a un consenso, alguna cosa ahí, pero no, se separaron. Uno se quedó, Lot escogió la mejor parte, lo que mejor le pareció, y Abraham dijo, déjame a mí lo demás. Dios lo bendijo donde quiera que estaba. Pero Lot se fue poniendo sus tiendas, dice la Biblia, cada vez más cerca de Sodoma. Porque eso pasa, cuando nosotros nos apartamos de la cobertura, nos vamos saliendo poquito a poco. Y cada vez vamos poniendo nuestra habitación, nuestro ser, nuestra casa, nuestra alma, cada vez más cerca de Sodoma y Gomorra. Cada vez más cerca del mundo o de lo mundano. Cuando nos damos cuenta, estamos viviendo ahí, entre sodomitas. Eso le pasó a Lot. Y lo perdió todo. Solo le quedaron 2 hijas. Y para peores, con malas costumbres de Sodoma. Lo emborracharon y tuvieron sexo con él. Ok. También el más grande ejemplo de disciplina fue cuando los judíos, por su desobediencia, fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Se
¿Se acuerdan en la palabra? Su templo fue destruida la ciudad, fue destruida la muralla, murieron muchos y los llevaron en cautiverio a Babilonia. Pasaron 70 años en cautiverio, sufriendo allá, llorando mientras estaban en cautiverio. ¡Qué disciplina pasó esta gente! Y después volver otra vez, una nueva generación con la experiencia de lo que pasaron sus padres, porque había pasado 70 años ya, a reconstruir todo lo que por culpa de la desobediencia de sus papás, ellos ahora estaban cargando, reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, reconstruir los muros y reconstruir sus vidas. Ahora, hermanos, quiero decirles una cosa, hay procesos, pongámoslo entre comillas, entre paréntesis, pruebas, los procesos son pruebas, pero hay disciplinas. Una disciplina no es una prueba, ni tampoco es un proceso. Para que sepamos eso, son dos cosas diferentes. Los procesos son formas de Dios para hacerme crecer a mí y madurarme a mí, madurar a sus hijos. Las iglesias pasan procesos para que crezcan, para que maduren, para que aprendamos. Pasamos procesos, a veces de carencia, a veces, no sé, de fe, cosas así. Ahí vamos creciendo. Las familias también, las personas individualmente. Pero las disciplinas son formas de Dios para castigar y corregir a los hijos desobedientes. Por eso es tan necesario entender lo que estoy pasando yo en mi vida. Usted pregúntese, porque todos pasamos cosas. Todos pasamos cosas. En algún momento unas cosas más difíciles que otras. Pero todos pasamos situaciones. Entonces yo debo preguntarme, ¿qué es lo que estoy pasando yo? ¿Qué es? ¿Es un proceso de formación? ¿Es una prueba? ¿O estoy siendo disciplinado porque he caído en alguna desobediencia? Tengo que preguntármelo yo y tengo que preguntárselo al Señor. Porque si usted está pasando cosas muy complicadas, puede ser de que usted esté en una disciplina o simplemente una formación y entonces hay una forma de pasar esa formación, ese proceso de Dios. Ya vimos algunos ejemplos de disciplina, pero pensemos en algunos ejemplos de formación de Dios. Voy a mencionarles formación de Dios. Formación de Dios, por ejemplo, es José. José, cuando era un muchacho de 17 años, entonces Dios le mostró su futuro. Pero para llevarlo a su futuro, Dios tenía que transformarlo. Porque resulta que el futuro que Dios le estaba mostrando era para una persona madura. Que conociera a Dios, que confiara en Dios, que fuera temeroso de Dios, etcétera, y muy sabias, llena de sabiduría de Dios y en comunión con el Señor. Pero José, para llegar allá tenía que pasar un proceso. Hemos predicado varias veces acerca de estos procesos. Entonces José fue puesto en una prueba difícil. Sus hermanos lo rechazaron, sus hermanos quisieron matarlo, no pudieron matarlo, entonces lo vendieron. Cuando lo vendieron lo llevaron como esclavo a Egipto. En Egipto pasó también proceso ahí en la casa de Potifar. La casa de Potifar prosperó porque estaba José, pero había una víbora en la casa de Potifar y no es de esas no, era la esposa de Potifar, la víbora, que quería hacer caer a José y entonces, ¿verdad? Quería tener relaciones con José y quiso tentarlo, etcétera. José, por no caer en esa desobediencia, ni tampoco fallarle a su amo, porque su amo le había dicho, todo lo que tengo aquí es suyo, todo usted lo puede administrar, menos a mi esposa, me la administre, por favor. ¿Verdad? A esa solo la administro yo, dijo Potifar. Pero la mujer quería ser administrada por José, ¿es así? Y entonces, ya saben ustedes lo que pasa, ella quiso, ¿verdad?, tener algo con José ahí. José tuvo que salir en carrera y entonces cuando salió en carrera dejó sus ropas ahí y entonces ella empezó a gritar y dijo, este hombre, este hebreo que han traído quiso abusar sexualmente de mí. Entonces hubo una acusación ahí de abuso sexual, pero era falsa. Potifar no creyó y entonces mandaron a José a la cárcel. Sigue la prueba José, peor todavía. En la cárcel pasó también mucha prueba. Por lo menos sabemos que cuando estuvo en la cárcel, después de que le interpreta sus sueños al copero y al panadero, pasaron 2 años hasta que José salió de ahí. No sabemos cuántos años pasó en la cárcel, pero por lo menos después de ese acontecimiento pasaron 2 años ahí. Y ya sabemos la historia.
Después de ese proceso, ya Dios lo puso a donde quería ponerlo. Ya José estaba procesado. 13 años pasó esa prueba de José, 13 años, fuerte. Pero salió un José transformado, maduro, diferente, listo para administrar y gobernar Egipto. Moisés a los 40 años creía que él podía ser el libertador y entonces hizo algo que estaba mal hecho. En su inmadurez mató a un egipcio, etcétera. Tuvo que salir huyendo para pasar 40 años de proceso en el desierto hasta que Dios lo llamó en el Sinaí. Y no se acabó el proceso de Moisés. Siguió 40 años más en el desierto, porque nunca se acaba el proceso de nosotros. Pero lo que quiero es que ustedes vean la diferencia entre disciplina y proceso de Dios, prueba de Dios. El proceso hay muchas pruebas, pero tenemos que tener una actitud en medio de la prueba, y ahorita vamos a hablar de ella. David también, aunque Dios le profetizó de que era un niño, de que era un muchacho, ya lo ungió Samuel y le dijo que iba a ser el próximo rey de Israel, etcétera, que ya lo había escogido a él, que ya Saúl, Dios no lo quería. Tuvo que esperarse David muchísimos años. El reinado de Saúl duró 40 años, no sabemos cuántos años duró David esperando. Digamos que 30, escondiéndose en cuevas, en los acantilados rocosos, ¿verdad? Con todos aquellos que habían sido rechazados, huyendo en medio de un proceso grande, mientras que Dios permitía que ya muriera Saúl y David pudiera tomar el trono. Pablo, ni para qué mencionarles todo el proceso que pasó Pablo. Dios le dijo cuando llamó a Pablo por medio de aquel hombre Ananías en Hechos en el capítulo 9, le manda a decir un recadito. Dice: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca ahí en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías le dijo algunas cosas al Señor: nos está persiguiendo. Y entonces el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Vea qué recado? Le mandaron a decir que iba a padecer. Yo no sé si usted le mandan a decir eso, si usted dice: sí, yo, Señor, yo me apunto. Pero todo eso fue proceso, porque Dios necesitaba un hombre aquilatado, un hombre de fe, un hombre que no le importaran los sufrimientos, sino llegar a la meta, como dijo él. Pedro también fue probado, ya saben, en el momento de la prueba no la pasó, negó a Cristo, etcétera, pero eso le sirvió para madurar y convertirse en otro Pedro. Dios no lo desechó, lo restauró. Bueno, y esos son ejemplos y muchos ejemplos más que hay en la palabra acerca de procesos. Entonces, cuando yo desobedezco voluntariamente la palabra de Dios o hago caso omiso de su palabra, de su consejo, me salgo de la cobertura de Dios y quedo a expensas del enemigo, como les dije ahora. Incluso algunos empezaron bien, pero convirtieron aquella relación que tuvieron con alguien o qué sé yo, aquella situación, la convirtieron en esclavitud y se formaron su propia disciplina. Es que eso pasa, a veces las cosas empiezan bien, pero usted vuelve a aquella situación en su propia disciplina. Por ejemplo, usted puede poner un negocio y puede ser la voluntad de Dios, pero si usted ya se empieza a esclavizar a ese negocio, ya está. Se metió en problemas, porque usted mismo se está autodisciplinando incluso y va a empezar a sufrir aflicción del cuerpo porque se va a enfermar, problemas con la familia, problemas con Dios, por supuesto, por no salir a tiempo y permitir muchas cosas impropias, etcétera, por no poner límites en las relaciones. Por ejemplo, usted puede tener una buena relación, pero si usted no pone límites, por ejemplo, con sus hijos, al final usted puede terminar siendo esclavo de sus hijos. Usted puede terminar siendo esclavo de su esposo o los esposos esclavos de la esposa, si no se ponen límites y si no se hablan las cosas. Y entonces aquello que empezó bien y que era bueno, al final se terminó convirtiendo en una disciplina. Y Dios lo deja ahí para que aprenda y tengan que volver su rostro a Él.
Por ejemplo, ¿quién le dijo a Jacob y a su familia que se fueran a vivir a Egipto y quedarse allí? Díganme ustedes. ¿No le había prometido Dios a Abraham que le iba a dar la tierra de Canaán? No era la tierra de Canaán. Pero ¿qué pasó? Vino una hambruna en tiempo de que José estaba en Egipto. Nada más tenían que ir a Egipto, comprar alimentos, irse otra vez para su casita en Canaán. Tenían su propio territorio. Dios se los había prometido. No, a José se le ocurrió decirle, tráigase todo el mundo, véngase a vivir aquí a Egipto conmigo. Y eso fue un fallo de José. Porque estaba metiendo a su familia y a todas sus generaciones a una esclavitud de 400 años por llevárselos para Egipto. Ahí no tenían que estar. Entonces, por eso les digo, algunas cosas que empiezan bien, al final se convierten en algo malo y terminamos en esclavitud como ellos. Se quedaron allí. Para poner un caso muy claro, que hemos estado hablando, y aquí es donde voy al punto ya de Ruth, vemos el caso de Elimelech, de Noemí y de sus 2 hijos. Dios había sido muy explícito de no irse para Moab. Pero vino un hambre en Belén. En la casa del pan empezó a faltar el pan por alguna situación, porque estaban pasando una prueba. Los que estaban ahí, seguramente Dios quería formarlos, Dios quería hacerlos crecer en fe, en confianza, ver milagros y cosas de esas. Y entonces ellos dijeron, no aguantamos la prueba, vámonos de aquí y nos vamos para aquel lugar donde dicen que allá sí hay pan, allá sí hay buena cosecha, pero se fueron a un lugar donde ya ustedes saben qué fue lo que les pasó. Perdieron todo, perdió Noemí, perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, perdió a una nuera y lo perdió todo, se quedó sin nada. Porque se salieron de la cobertura de Dios. Una disciplina. Entonces, hermanos, esto es lo que yo tal vez quiero que ustedes hoy reflexionen y piensen más sobre esto. Noemí y su familia estaban pasando una prueba en Belén, ¿sí o no? Faltaba comida. Pero cambiaron su prueba por una disciplina al salirse de allá. Entonces usted puede estar pasando una prueba donde Dios quiere formarlo para que usted crezca y usted haga algo incorrecto y haga un movimiento que no tiene que hacer y al final termina convirtiéndose aquello en una disciplina. ¿Qué fue lo que les pasó a ellos? Hay cristianos que les encanta vivir de disciplina en disciplina, no de gloria en gloria. Proverbios 10:22, un pasaje que todos conocemos, dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si Dios le dio a usted una bendición y empezó como bendición y todo, pero de un momento a otro se convirtió en tristeza, es porque ya no es una bendición de Dios, se convirtió en una disciplina. Si añade tristeza. O si usted se metió en alguna situación, no sé, ahorita vamos a hablar de algunas, por ejemplo, malas relaciones, amigos o amistades malas, socios malos en algún negocio, cónyuges malos o los que no eran, trabajos que no son, negocios que no deben ser. Si usted se metió en algo así, entonces sepa que en algún momento la disciplina de Dios va a venir. Tal vez empezó en algún momento una buena relación y al final se te convirtió en una mala relación. Y no quiere decir que empezó, porque empezó bien es porque era la voluntad de Dios. No. Puede ser que no era la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, si no tomamos en cuenta a Dios, nos podemos salir de aquella cobertura y entrar en disciplina. Hay gente que tiene negocios, como les digo, o trabajos que serán siempre una espina en su costado por apresurarse y no esperar la bendición de Dios. Salí porque me ofrecieron el primer trabajo que me ofrecieron, me fui para él. Estaba sin trabajo, tenía necesidad, pero ¿quién dice que el primer trabajo que le sale usted tiene que salir en carrera a tomarlo? Puede ser que no sea de Dios. Fue lo que pasó con Noemí y su familia. Según este ejemplo, entonces hay pruebas y procesos y disciplinas por no esperar la bendición de Dios. En este caso, donde Dios quiso procesar a Noemí y a su familia, ahí mismo
los bendijo Dios después de 10 años. Vea, la mejor prueba es esa. Se fueron para Moab, lo perdieron todo. ¿Y a dónde tuvieron que regresar otra vez? ¿De dónde se habían ido? De la casa del pan, de Belén. Si se hubieran quedado allí, hubieran aprendido, hubieran madurado, pero cuando se fueron, perdieron todo, regresó Noemí. ¿Cómo regresó Noemí? ¿Cómo regresó Noemí? Amargada, con necesidad de sanidad interior, de perdón, de perdonar a Dios seguro primero, porque creyó que era Dios en la que lo había metido en ese asunto, con resentimientos. No pudo recuperar a su esposo, no podía recuperar a sus hijos. Pero sin embargo la restauró el Señor. Entonces yo no puedo salir de una mala relación de matrimonio a menos que haya motivos fuertes, porque vamos a ver, alguien puede estar diciendo, sí, es que yo no estoy casado con el que no es o con la que no es. Yo creo que esa es la situación más difícil. Podemos salir de un trabajo malo, de una amistad mala, podemos dejar un negocio malo, incluso una iglesia mala, puedo dejar, etcétera. Pero ya cuando se trata de un matrimonio, ahí sí son palabras mayores, ahí no tenemos que tener mucho cuidado, porque no alguien va a decir, no, yo estoy casada incluso con un impío, me casé con un impío, no tenía que casarme con ese, me casé un yugo desigual, estoy en desobediencia con Dios, voy a divorciarme. No lo puede hacer, solamente por casos especiales, no me voy a meter en ese asunto, porque es delicado. Solamente porque haya motivos fuertes, pero sí puedo dejar ese negocio, como les digo, que me está matando, ese trabajo que me está esclavizando, o ese socio que me trae ruina, o ese noviazgo que no es la voluntad de Dios, o esa amistad que no me deja acercarme a Dios, o ese deporte, incluso ese hobby que no hace la voluntad de Dios y que me está alejando de Dios. Viene, hermanos, un nuevo año y debemos tomar sabias decisiones o apartarnos de aquello que no conviene. Noemí aprendió la lección de la forma más dura, pero sobrevivió. Por lo menos ella sobrevivió. ¿Quién dice que no se pierde nada en la disciplina? No, ya vemos que sí se pierde. Pero aunque lo hayas perdido, o aunque hayas perdido cosas, o aunque hayas perdido años, porque muchas veces lo que se pierden son años. Tal vez usted no perdió cosas materiales, estuvo en un trabajo donde fue el trabajo más horrible que usted pudo tener en su vida, el que la esclavizó, lo esclavizó, le fue mal, ¿cómo se llama? Emocionalmente, la agobió, lo agobió muchos años, pero usted pudo comprar un carro, usted pudo comprar una casa, usted pudo comprar muchas cosas. Pero eso no quiere decir que era la voluntad perfecta de Dios, ese trabajo, pero le robó años, eso sí. Eso no lo podemos devolver. Le quitó tiempo. Aunque hayas perdido cosas o años, en la disciplina siempre es buen tiempo, o siempre hay buen tiempo para volver a Belén, como pasó con Noemí, a la casa del pan, para el tiempo de la cosecha y entrar bajo la cobertura de Dios otra vez y que Él restaure todo lo que nosotros perdimos. ¿Cuántos han perdido cosas por malas decisiones en esta vida? ¿Cuántos han perdido tiempo que se les fue tiempo? Sí. A veces decimos, incluso ministerios, Dios te quiso poner en algo, en algún lugar, en algún momento, y yo por estar pensando en lo que yo quería pensar, en otras cosas, lo perdí aquello. Si no nos sometemos a los procesos de Dios, si no aceptamos, entonces vamos a estar frustrados. Mientras tanto, si Dios te dio algo, trabaje con eso, persevere en eso, mientras llega lo próximo. Pero tengamos cuidado, no vaya a ser que usted salió de Belén para irse para Moab y luego terminar en Egipto. Para terminar en Ruth capítulo 4, búsquelo conmigo y terminamos con esto. Ruth capítulo 4. Hace 8 días leímos los últimos versículos, estuvimos enfatizando el mensaje en la soberanía de Dios, en aquello que hace el Señor, hace al Señor tan especial que Dios lo sabe todo y Él quiere buscar nuestro propio bien. Entonces, hermanos, en el capítulo 4, versículo 14, mire lo que dice ahí.
Bueno, leamos desde el 13. Así fue como vos tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió a ella y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, como les dije hace 8 días, ya aquí se vuelve la cosa a Noemí, va dirigido a ella. Pues son bendiciones para Noemí. Las mujeres del pueblo le decían a Noemí, alabado sea Jehová que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, o un redentor cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Oiga, esa nuera valía más que 7 hijos. Dios había restaurado, o iba a restaurar tanto a Noemí, que hasta el esposo y los hijos se le iban a olvidar. Dios le estaba dando algo nuevo, una nueva vida, una nueva esperanza. Y entonces dice, tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. ¿A quién le ha nacido un hijo? Pero no era de Ruth. Pues la escritura dice aquí, y quiere resaltarlo, Dios le dio otro hijo a ella, uno nuevo. ¿Qué hizo este hijo? Hizo que Noemí se olvidara de los otros. Dios le dio un niño nuevo, y por medio de ese niño iba a venir el rey David, y luego, después de muchísimos años, iba a nacer Jesucristo, el Redentor de todos nosotros. Entonces, quiero resaltar aquí, Dios restaurará tu alma. Si usted ha estado en disciplina, Dios va a restaurar su alma. Si usted lo ha perdido cosas, incluso esta familia, o ha perdido, no sé, personas, Dios va a restaurar su alma. Dios le sostendrá también, no se preocupe. Ahí dice, Dios te sostendrá en tu vejez, Dios te sostendrá en todo tiempo. Dios te dará a alguien o algo que valga más que lo que perdiste. Porque Dios le dijo a Noemí así, te ha nacido un hijo. Amén. Y todavía una nuera que también iba a reemplazar a todo aquello que ha perdido. Dios es bueno, ¿verdad que sí?